Como dijo, ya comiste. Dejalo ahí dejá el vaso si lo lavas. Okay, so this is where we left, okay, the text we were discussing. En un momento vamos a volver al texto, sí, vamos a trabajar un poco sobre la parte de gramática y después volvemos sobre el texto. Okay, so today we're going to start talking about the past simple, yes? And the important question is, when do we use it, okay? Me interesa que veamos la gramática, pero siempre y cuando entendamos en qué momento, en qué situación usamos estas estructuras. Entonces, si estamos hablando de past simple, okay, pasado simple, ¿alguien sabe en qué situaciones se usa? ¿Cuándo usamos pasado simple? For action in the past. Okay, actions that happen in the past. Very good. So, we have to talk about completed or finished actions in the past. Okay, this is important. Okay, acciones que empezaron y terminaron en el pasado. So we have, last year I traveled to France by train. So last year. Okay, eso sucedió el año pasado y ya no está en transcurso, ¿sí? Okay, so he traveled in the past, the action is complete, and he's not traveling now. Okay. Well, to describe states or feelings from a specific time in the past. It was fun. I really liked France. Okay, so feelings again in the past, something that it is over. And then we use the past simple with time expressions. Es importante recalcar, porque después van a aprender seguramente sobre otros tiempos verbales, otros pasados, y siempre que hablamos de pasado simple, siempre hay una referencia a pasado. Siempre sabemos cuándo ocurrió esto. Okay? So you have some time expressions, for example, yesterday, last month, last year, last week, last Friday. Okay? Y también tenemos esta frase, esta palabra, ago, okay, que se puede combinar con cualquier periodo de tiempo. A month ago, a week ago, 2 days ago, yes? Y también podemos usar años, ¿sí? Específicos, años del pasado, para referirnos a situaciones que ocurrieron en ese momento. Okay? So, this is when we use it. Okay? So, we're going to talk about the verb to be in the past simple. Vamos a empezar con el verbo to be y después nos vamos a ir al resto de los verbos. Okay, so let's see who, no sé quién es Galaxy A30. Facundo, can you please read? Hello, Facundo, are you here? Facundo. Okay, not here. Okay, yes, Alex and Eduardo, are you here? Yeah. Okay, can you please read the dialogue? Eduardo, you are the blue guy, and Alex, you are the green guy, okay? Okay. Last year, I traveled to France by train. It was fun. I really like France. Thank you. Eduardo, your turn. Sorry. Amazing. My sister and her husband moved to France 10 years ago. They lived in Paris first. They were happy there, but wanted to be in a small town. Now they live in Lille. Very good. Thank you. Okay, so here we have some time expressions. Para ubicar, cuando ustedes tengan que completar en algún texto cuáles son los tiempos verbales que necesitan, tienen que fijarse siempre en las pistas que les da el texto, ¿sí? ¿Qué otras expresiones temporales hay, ¿sí? Que me hacen referencia a cuándo sucedió eso. So, for example, you have here last year, yes? Okay, and in the other 10 years ago. 10 years ago, thank you. 10 years ago. Then you have, they lived in Paris first. Fíjense que esta expresión también me hace referencia a que hay algo más que sucedió. Okay. And here we have now. ¿Qué pasa con el now? ¿Es una expresión de tiempo de pasado?
Presente. Presente. No, it's present. Presente. Ahora. Excellent. So we have to pay attention because we never use one single tense for the whole speech, let's say. ¿Sí? No podemos usar solo un tiempo verbal. Cuando nosotros hablamos, nos comunicamos en general, siempre usamos más de un tiempo verbal. ¿Sí? Entonces es importante prestar atención a eso. Okay. So, let's see. Vamos a ver si encuentran el verbo to be. ¿Se acuerdan cuál era el verbo to be? Do you remember? I'm Yes. sorry. Am, is, or. Very good. We have three forms of the verb to be, which is, are, o am. ¿Alguien sabe qué les pasa en el pasado? Que I was aware. Ok, ¿No? tenemos was and were. ¿Cuándo usamos was? Con she, he. Ok, very good. So, el pasado de is es was, yes, y con el pasado de are es were. ¿Qué pasa con am? Lo mismo que aware. Sí, igual en el caso de am es bastante random, let's say. Hay muchos nativos que usan el I was o I were indistintamente. Sí, en realidad para el pasado de am, lo que es correcto gramaticalmente sería I was, ¿sí? El pasado sería was. Pero en la actualidad, la realidad es que el idioma cambia y quienes lo cambian son quienes lo hablan. Entonces, la realidad es que para el pasado de am, puedo usar was y puedo usar were. ¿Ok? Good. So we have here, it was fun. Yes, tenemos el primer ejemplo. It was fun. ¿Algún otro ejemplo de el verbo to be en esto que leímos recién? Los verbos con ed. Solo el verbo to be. Ah, con el verbo to be. Por ahora solo el verbo to Were. be. They were. They were happy. happy. Very good. They were happy there. Okay. So here we have to complete the chart with the information. So I, she, he, and it. The verb to be in the positive form, ¿cuál sería? Was. Was, very good. Para you, we, and they usamos were. ¿Y cuáles son los negativos? Wasn't, you weren't. Wasn't, you weren't. Wasn't and weren't. Excellent. There. Was not or were not. Okay, that would be the complete form. Yes? Okay. Bien. Vamos a ver qué pasa con los verbos regulares. Dijimos que, en algún momento dijimos que en el pasado, tenemos dos tipos de verbos, ¿sí? Unos son regulares y otros son irregulares. Por ahora vamos a ver los regulares. ¿Qué tiene que ver esto con que sean regulares? ¿Qué pasará? La área de. Muy bien, regular significa que hay una regla, que es algo que yo puedo seguir, que cambia siempre de la misma manera. Entonces, para la regla para los regular verbs es que se les agrega ed. ¿Qué ejemplos encuentran en el diálogo? Traveled. Traveled. Good. Moved. Lived. Very good. Y Wanted. Wanted. Very good. y bueno, Liked. like. Moved. Lived. Like. Unwanted. Excellent. Liked. Yes. So they all end in ed. Esa es la regla, digamos, para los verbos regulares. Okay. So we have traveled, we have liked, moved, lived, and wanted. Okay. We add ed, that's the rule, pero a veces cómo se escribe cambia. ¿Hay algún verbo que haya cambiado un poco en relación a cómo se escribe en presente y cómo se escribe en pasado? No. De esos no. No. Okay. Los irregulares, por acá no hay ninguno. Okay, yes, but if you have a look at travel en presente es lleva una sola L.
pero cuando le agregamos la ed, necesitamos repetirlo a la última consonante. ¿Yes? Ahora vamos a ver bien cómo son las reglas. Okay. So, we add ed to the verb to make a regular past simple. Yes, and here we have some of them. ¿Qué pasa? Necesito que ahora participen y que traten de leer los verbos, o aunque sea que los lean sin actividad del micrófono, y que traten de ver qué pasa con estos verbos, cómo los pronuncio. A ver. Digo wanted. ¿Puedo decir liked? No. Traveled? No. 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 Like, Okay, so the pronunciation is different. Yes, and this chart has some things in common. Okay, so we say wanted, we say visited, decided, studied. Okay, entonces los verbos que están en esta primera columna, el sonido es ed. Okay, ¿qué pasa con los de la segunda columna? We have liked, cooked, danced, watched. ¿Ok? ¿Cómo suenan? ¿Suenan igual que los de la primera columna? No. como No. un- sí, algo así. Exacto. La E ¿Por no qué? se pronuncia, queda la D. Exacto, la E no se pronuncia. Pero, ¿por qué? Pues si yo digo like, ¿puedo decir liked? No, no agrego una vocal más, ¿sí? El último sonido del verbo me va a condicionar cómo pronuncio esa ed que agregamos. Entonces, like, cook, dance, watch, ¿sí? Todos esos sonidos son voiceless, ¿sí? Es decir, que no tienen voz, ¿sí? No tienen vibración de las cuerdas vocales. Entonces, el sonido que agregamos también tiene que ser voiceless, ¿yes? Liked, cooked, danced, watched, ¿ok? Y por último, ahora vamos a ver eso. Okay. No, okay. Por último tenemos esta última columna, traveled, arrived, lived, played. ¿Sí? El último sonido travel tiene voz, no es lo mismo que like. ¿Sí? Travel tiene voz, es decir que vibran las cuerdas vocales. Si ustedes se tocan las cuerdas vocales, la garganta, si dicen like, ese último sonido, las cuerdas vocales no vibran, y si dicen travel, ese último sonido, vibran las cuerdas vocales. A eso nos referimos, ¿sí? Y tiene mucho que ver esto con la pronunciación y con la comprensión que nosotros tengamos del inglés, ¿sí? So, fíjense que tenemos algunas reglas de cómo se agrega la ed, yes? In the case of study, ¿sí? Que termina con Y, la Y se cambia por una I latina, ¿sí? Pero fíjense que está study y está play. Pero para play la Y no se saca. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que la ed en play directamente se... Sí. La Y. Sí, pero en los dos, en study y en play hay Y. ¿Por qué en study se saca la Y y se pone una I latina? ¿Y por qué en play no? Por cómo suena la Y. Por la forma de pronunciación. Claro, No. por cómo termina. No. Play, study, tiene que ver con el sonido que está antes. Fíjense que study termina con una consonante y una Y. En cambio, play, antes de la Y, tiene una vocal. ¿Sí? Entonces, cuando la Y antes tiene una vocal, solo agrego la ed. ¿Sí? En el caso de que tenga una consonante, se reemplaza esa Y por una I latina. ¿Ok? Después, dice, verse that ends in the letter E, ¿sí? En la letra que termina con la letra E, solo le agregamos la D, like liked, decided, danced, arrived, lived, ¿ok? Hay algunos casos en los que se repite la última consonante, ¿sí? Pero fíjense que en American English, ¿sí? En inglés americano, traveled lleva una sola L. Entonces, hay que tener también cuidado y jugar un poco con las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. ¿Ok? Entonces, decíamos, las distintas formas de pronunciación. So, we said,
los verbos que terminan en t o d, se les agrega una sílaba más. Yes, wanted, visited, decided, studied. Okay. Los que terminan en un sonido unvoiced, ¿sí? Like, cook, dance and watch, se le agrega simplemente, se le agrega la ed, pero se pronuncia con un sonido t, unvoiced sound, ¿ok? Y no se agrega una sílaba más. Y por último, estos últimos, ¿qué pasaba? Los que terminan en un sonido en el cual vibran las cuerdas vocales, voice sound, you need to pronounce d, okay? Traveled, arrived, lived, okay? ¿Qué pasa? Están fuera de contexto, por supuesto, y yo estoy exagerando mucho, marcando mucho esta pronunciación, ¿sí? Esto no ocurre en general en una conversación, pero tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque es importante al principio exagerar un poco la pronunciación para que después cuando armamos una conversación, cuando estamos hablando, se sientan los sonidos. ¿Ok? Ok, the negative past, the negative in the past. ¿Ok? ¿Qué pasa con el pasado? ¿Cómo niego? ¿Qué usaba en el presente simple para negar? ¿Qué agregábamos? Un auxiliar. Un auxiliar. Lo mismo pasa en el past simple, ¿ok? ¿Cuál era el auxiliar del presente simple, Jonathan? Para negar. Sí. No. No era do or does. Do or does, very good. In the present simple, do or does. ¿Qué pasa? El pasado de do or does es did, es el mismo, ¿sí? Y lo mismo que pasaba en el presente simple, que cuando está el do o el does, el verbo no tiene nada, no cambia, ¿sí? Does she like, ¿sí? Does she like, y el verbo no tiene la S. Lo mismo pasa con el pasado. El did es como que se lleva el pasado, ¿sí? Y el verbo queda en infinitivo. Fíjense que acá la primera oración dice, I didn't like Paris. ¿Yes? El pasado está en el auxiliar y no en el verbo. ¿Ok? ¿Hay algún otro ejemplo de pasado? Didn't go to restaurant. Very good, didn't go to restaurants. Entonces nos queda didn't y el go está en infinitivo, no tiene ningún cambio. ¿Ok? Didn't like, didn't live, and didn't go. Okay? So, the auxiliary verb, didn't, yes, or did not, y el verbo principal queda en infinitivo. ¿Ok? Fíjense que lo importante o lo útil del pasado simple es que la estructura es la misma con todas las personas, with all the pronouns, yes? No tenemos do o does, directamente es didn't, yes? I didn't like Paris. She didn't like Paris. Okay? No hay cambios en cuanto a la persona. Ok, let's practice. Vamos a practicar. Vamos. A ver. You have to correct the mistakes in these sentences. So, Emiliano, you have to find the first mistake. Sentence number 1. Our cousin didn't work yesterday because she were ill. ¿Cuáles son los errores? Didn't work. Ok, ¿cómo lo arreglás? ¿Cómo lo mejorás? Le saco el ED. Ok, ¿y qué más? Hay otro error en la oración. Where? Very good, el where. ¿Por qué? Porque va, no va con she. Ok, si va she, entonces en vez de where, ¿qué uso? Was. Excellent, very good. So, didn't work, and she was ill. Excellent. The next one, Débora. Sí.
¿Cuáles serán los errores? O el error o los errores. Laura, do you listen? Sí, estaba viendo. Ah, ok. Como no los veo, la mayoría tienen las cámaras apagadas, entonces si no los veo no sé si se congeló, si qué pasó. Por eso les pregunto varias veces. No sé muy bien. A ver. A ver, ¿alguien más que tenga idea de cuál será el error acá? Acá de walk. Walk, very good. Walked. Walked. Va sin doble K. Muy bien. Diego, you were here. Hello. Number 3, Diego. Teacher, Yes. mil disculpas, pero no entiendo nada, no se corta cada 2 segundos, no sé qué están hablando siquiera. Ok, estamos viendo pasado simple, ¿sí? No sé si es la conexión de acá del campo o qué, pero no. Creo que mi conexión hoy funciona bárbaro, no le voy a decir mucho si no me falla hoy. Debe ser, igual Diego, cuando termine, cuando puedas, mirá la grabación de la clase, ¿sí? Cuando la suba, ¿dale? Así retomás. ¿Quién es Galaxy A30? Who is Galaxy A30? No one? Okay, no one. Facundo. Hello, Facundo, are you here? Sí. Okay, number 3. Facundo, where is the mistake in number 3? Is there a mistake? I don't know, you tell me. Sí, profe. Manque un cachito que se me agrandó la pantalla. Okay. It says the park Did not. was very busy last week, so we didn't play football. ¿Hay algún error ahí? A lo último, profe, el did not, ¿o no? Y está didn't, así que did not o didn't es lo mismo. Ah, ok. Sí, que was está indicando algo en pasado y last week en futuro. Está mal el verbo sucio, busy. Ok, busy, ¿por qué? Está mal. Porque no se escribe bused. No, because Bused. busy is not a verb. Busy is an adjective. Sucio, ¿eh? No, busy es ocupado. Ah, ocupado. Sí, ocupado. Busy es ocupado, es un adjetivo, así que la ed ahí no se la ponemos. Ok, the park Para mí está was bien, profe. very busy. Okay, yes, this sentence is okay. Excellent. Very good. The next one. Oops, sorry. Haciendo un paréntesis, te hago una pregunta, no entendí por qué, o sea, cómo la parte de park was. The park was very busy. ¿Cuál es el verbo principal? Was. 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 The park En was pasado. very busy. The park lo podemos reemplazar por el pronombre Sí. It. Ya entendí, yo lo tomé Okay. mal. No problem, no problem. A ver, chicos, las preguntas que tengan, por favor, háganlas, ¿sí? Porque después del resto de la semana no nos vemos y es importante que cualquier duda que surja, la hagan ahora. La pregunta que tengan uno de ustedes le puede servir al resto. Así que ninguna pregunta está de más, ¿ok? This is the moment to ask questions, ¿ok? Okay, number 4. Carla danced a lot at her wedding last year. Where is the mistake there? Sí, W-I. The double E, very good. Danced, lleva una sola E. Okay. Then number 5, let's see, who else is here? Mariana? Sí, Leo. Yes. ¿Cuál será el error acá? My friend and I didn't go to the cinema. We watched the film on TV at home. Ay, para mí está bien. Okay.
Y si está bien, puede ser que esté bien. No sé. Ok, ¿y el resto qué piensa? ¿Estará bien o estará mal? Para mí está bien. Excelente. Para mí está igual. bien. Very good. Very good. Okay, and the last one. Gonzalo Macías. Hello. Puede ser que falte el didn't. Ok, ¿a dónde? They didn't move house. Yes. ¿Y en la segunda parte? El was no va. Es were. They were happy. Very good. They didn't move and they were happy. Excellent. Very, very good. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a los irregular verbs. But quiero mostrarles un momento, así que el que prendió la cámara y se fue a hacer otra cosa, por favor vuelva, ¿sí? Porque necesito explicarles cómo hacemos para buscar los verbos irregulares en los diccionarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Generalmente usamos, lo más tradicional es usar una lista de verbos, ¿sí? En la última hoja de todo el libro de inglés. Exacto, la famosa lista de verbos irregulares de todos los libros, de todas las profes de inglés. Yo les voy a enseñar el truco para buscar esos verbos en el diccionario, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a ir al diccionario. Este es uno de los diccionarios, the Longman Dictionary, ¿yes? Pueden usar el Oxford, el Word Reference, cualquiera. Pero el truco está en lo siguiente. Hay muchos que me dicen, Miss, ¿sabes que busqué el verbo el pasado del verbo en el diccionario? Y no está. Ok, no está. ¿Por qué no estará? So, here we have spend. Spend, is it regular or irregular? What do you think? Irregular. Irregular. Very good. It is irregular. Y fíjense que acá tenemos spend, tenemos la pronunciación, ¿sí? Acá podemos escuchar la pronunciación británica y la americana, ¿sí? Y acá, entre paréntesis, está past tense and past participle. El past participle es el que veníamos usando para la voz pasiva, ¿sí? Spent, ¿ok? Ahí nos marca cuál es el pasado y el participio de ese verbo que es irregular. Ahora, a ver, díganme alguno de los verbos regulares que aparecieron en la actividad anterior. Lived. Live, ok. Vamos a buscar live. ¿Qué pasa? ¿Está la información acá al costado de cómo es el pasado? No. No, generalmente cuando no aparece información es porque son regulares. Exacto. Entonces, ese es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando sea que busquen un pasado de un verbo. Entonces, no es que no está el pasado en el diccionario. No está porque es regular. ¿Ok? Si es irregular, me va a aparecer la información acá al costado, entre paréntesis, me va a especificar cuál es el pasado simple, cuál es el pasado participio, y si no figura nada, es porque es regular. ¿Ok? Ante la duda, le agrego la ed. Siempre, chicos, por favor, chequeen el diccionario. No le empiecen a poner ed indiscriminadamente a todos los verbos que se les crucen de ahora en más, porque no es así, ¿sí? Hay muchos verbos que son irregulares y necesitamos ir conociéndolos. Son muchos los irregulares, entonces es una cuestión de práctica, de ir familiarizándose, de ir usándolos. ¿Ok? So, I'm going to share the screen again. Here. Bueno, I want you to find, ahora quiero que encuentren, ay, se me va a cortar en 10 minutos, ok. Quiero que encuentren en estos diálogos los verbos irregulares que encuentren. Me los van marcando, me los van diciendo. Los pueden marcar ustedes si quieren con la función de anotar o me los van diciendo y los marco yo. Both no es irregular. ¿Cuál, Mariana? Both. Bought, Comprar. yes. El de Sí. comprar. Bought. Sí. Excelente. El Bought. saw también, de mirar.
And saw, very good. The red globe. Yes, here. Went también. Excellent, went. Drink. Drink, yes. Puede no. Okay, drink is irregular, but in this case it's not a verb. I had a drink. En este caso, drink no es el verbo, sino que es la bebida. Entonces está has también ahí, ¿o no? Está One had, in the had. pink. Está had. Sí, One. ese vendría a ser el verbo. One, very good. One, wrote, más abajo, el de escribir. Wrote, excellent. New. New, Very good. know, de conocer. En el pasado de new. Oops. Excellent. Made, in the green of make. Very good. Sang. Sang, excellent. And did, very good. Did is irregular. Excellent. So we have all the verbs there. Yes? So you found them. Excellent. La idea es que ustedes van a tener a disposición, como siempre, la presentación PowerPoint, así que la idea es que puedan volver a estos verbos y que busquen, en caso de que no conozcan el significado de los verbos, que los busquen, que chequeen, ¿sí? Ok. Bueno, acá tenemos cómo formar una pregunta, the questions in the past simple. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos dos tipos de preguntas? Yes, no questions and open questions, or WH, where the WH questions, yes? So we have, where did you go shopping? El orden van a ver que es el mismo que usábamos en el presente simple. Lo único que nosotros usamos ahora es el did en lugar del do o del does. ¿Okay? El orden de las palabras en la pregunta es exactamente el mismo. ¿Okay? The infinitive form, ¿sí? El verbo en infinitivo es lo que encontramos en el diccionario, así como buscamos el verbo en el diccionario. ¿Okay? Y open questions, ¿sí? Or WH questions, son las que tienen un what, where, when, how much, how often, okay? All these words that help us ask for more information, okay? And closed questions, or yes or no questions, son las que se responden con yes or no. Did your sister reply? No, she didn't. Yes, she did, okay? Bueno, voy a cortar ahora antes de empezar la práctica, así volvemos, ¿sí? La última vuelta, ¿les parece?